Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Me presento. Yo soy María Gutiérrez, soy la supervisora del área de comunicación y de marketing del IFP. Y bueno, les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes por su asistencia, por su puntualidad. Y bueno, ya aquí en la sala de reunión se encuentra la maestra Alma Noemí Monroy Lara, quien va a ser la docente que va a llevar a cabo el taller de intervención del lenguaje mediante la lectura. Entonces, yo estoy muy emocionada porque tenemos muy buena asistencia el día de hoy. Estoy muy feliz porque realmente el objetivo de este taller es que, obviamente, además de que aprendan los conocimientos que nos va a compartir la maestra Monroy, obviamente nosotros pretendemos que estos conocimientos ustedes los puedan llevar a su vida práctica y profesional, ¿no? Entonces, antes de comenzar este evento, pues me gustaría saludar a la maestra Noemí Monroy Lara. ¿Cómo se encuentra, maestra? Hola, muy buenas noches, María José. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha muy bien. Excelente. No, pues yo también comparto la emoción que tú tienes esta noche y es un gusto saludarles para mí. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, voy a estar compartiendo mi pantallita. También les recalco que a lo largo de este taller les voy a estar compartiendo en el chat el recurso educativo que vamos a estar haciendo uso el día de hoy para que ustedes puedan trabajarlo en tiempo real junto con la maestra Monroy Lara, ¿no? Les platico brevemente la dinámica de este taller. Voy a comenzarles a presentarle a la maestra Alma Noemí Monroy Lara y más adelantito ustedes obviamente van a llevar a cabo una serie de actividades que van a estar trabajando y hasta el final de este taller voy a estarles platicando unas cosas, digamos que unos datos que pueden ser de su interés con respecto a algunas ofertas académicas que están muy relacionadas a este taller que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces, no se vayan porque también tenemos ahí una pequeña sorpresita, un pequeño descuento a nuestros asistentes que permanezcan a lo largo de este taller, ¿no? Entonces también les pido de la manera más atenta que a lo largo de esta plática, si tienen alguna duda como para evitar aglomeraciones en el audio, etcétera, también me gustaría que pudieran alzar su manita en caso de que quieran hacer alguna intervención o intercambiar ideas con la maestra Noemí Monroy Lara para tener un mejor control del evento. Les comento, les vamos a estar compartiendo a lo largo del taller este recurso educativo totalmente gratuito, ¿no? También quiero saludar a nuestros asistentes de Facebook que nos están viendo por ahí. También me están comentando que tenemos muy buena asistencia por allí y también nos van a estar haciendo quizá una serie de preguntitas también por esa red social y también pues me gustaría que la maestra Alma Noemí Monroy Lara pues nos esté ayudando justamente a responder aquellas dudas de estos alumnos, ¿no? Entonces, antes de comenzar el taller, me gustaría platicarles un poquito sobre la maestra Alma Noemí Monroy Lara, quien es licenciada en Comunicación Humana, egresada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es maestra especialista en la Secretaría de Educación Pública en la Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. También es maestra en tecnología digital para la educación. También ha ejercido como terapeuta del lenguaje durante más de una década y ha colaborado en diferentes modelos de intervención integral y transdisciplinar con terapeutas de diferentes áreas. También, por supuesto, ha impartido una gran variedad de talleres, de cursos y de workshops relacionados con la evaluación e intervención en trastornos del lenguaje, habla y comunicación. También hay que recalcar que ella es una de nuestras muchas docentes estrella del diplomado que nosotros impartimos, que justamente lleva por nombre Trastornos del lenguaje, habla y comunicación, y también es docente de otro diplomado que tenemos que está relacionado a las dificultades asociadas al aprendizaje en el aula para niños y
etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, maestra Noemí, les cedo la palabra y recuerden, yo voy a estar muy atenta aquí en el chat en caso de que tengan algunas preguntitas para estarlos pues canalizando con la maestra. Les pido otra vez de favor que por respeto a sus compañeros y a la maestra, pues alcen su manita en caso de que quieran hacer alguna intervención para que no haya ninguna dificultad en el taller, ¿no? Entonces, maestra, le cedo la palabra. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted pueda compartir la suya. Excelente, Majo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, la verdad. Y pues vamos a dar inicio a este taller con la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí en esta noche. Coral, Edith, Carla, Sofía, Angie, Jimena, Aurora, Mildred. Tengo 2 páginas de sus caritas de ustedes de Facebook, entonces aquí tengo una tocaya que se llama Alma, Aurora, Vanessa, de verdad, Priscila. Un gusto saludarlos por aquí esta noche, pues vamos a dar inicio a este taller, ¿vale? Voy a permitirme compartir pantalla para poder ser más didácticos en esta intervención. Pues esta noche vamos a platicar de cómo la lectura nos puede apoyar para intervenir el lenguaje. Y vamos, para empezar, conocer un poquito del lenguaje, ¿sale? Aquí está mi semblanza que nos acaba de platicar esta Majo. Y vamos a retomar un poquito los objetivos de este taller. Ok. Majo va a estar compartiendo cosas en el chat, entonces voy a yo seguir platicando. Si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la manita. Aquí les está compartiendo el recurso público donde vamos a poder interactuar en este entorno virtual de aprendizaje que nos proporciona el Instituto en Educación y Formación Integral, IFP, y vamos a ir desarrollando esta actividad, ¿sale? Déjenme minimizo mi chat porque si no me distrae un poco. Y estábamos platicando los objetivos del taller de esta noche, ¿sale? Donde vamos a poder identificar y comprender diferentes dimensiones del lenguaje. Vamos a retomar este concepto tan interesante que se llaman dimensiones del lenguaje, incluyendo aspectos semánticos, sintácticos y la pragmática. Conocer todas estas palabras tan técnicas, y esta noche vamos a empezar a desarrollarlas y a irnos familiarizando más con ellas, así como la gramática del lenguaje en textos específicos, ¿vale? Conocer estrategias de intervención del lenguaje utilizando la lectura como herramienta para el desarrollo lingüístico, tanto en el ámbito educativo como en otros contextos relevantes. Esto de la lectura es tan importante y vamos a retomar un libro de un documento proporcionado por la Secretaría de Educación Pública que se llama Sistema de Alerta Temprana, que surgió en el 2017. Va a estar bien padre este recurso que nos hicieron favor de ponernos esta noche a nuestro alcance. Entonces, dicho lo anterior, pues vamos a empezar con estas dimensiones y niveles del lenguaje, ¿sale? Vamos a revisar esta imagen interactiva haciendo clic en el botón siempre de información. Aquí nuestra plataforma, el instituto se caracteriza por una frase que me encanta mucho que dice así: como tiene que ser la experiencia online. Quiero mostrarles en esta noche esta plataforma tan accesible que tienen, en la cual nos va diciendo cada cosa que tenemos que ir apachurrando para ir desplegando este entorno virtual de aprendizaje que resulta ser un tanto, para mí, excelente para la didáctica. Después de que tú la apachurras en info, resuelve la actividad. Recuerda que para interactuar con el recurso puedes hacer clic sobre los botones de izquierda y derecha. Entonces, las dimensiones del lenguaje que les vengo a platicar esta noche son 3. El lenguaje se va a dividir en contenido, en forma y en uso. La forma del lenguaje nos va a referir a esa correcta articulación, donde todos los sonidos del habla, todos los fonemas, se van a organizar en las palabras para formar una frase, ¿sale? Aquí la forma es el habla, la producción. La forma se va a subdividir en la fonética y la fonología. La forma es esta parte del habla. En contenido se refiere a las palabras que comprendemos y usamos en nuestro lenguaje. Todo ese vocabulario
Y justo contenido se va a subdividir en semántica, en sintaxis y en morfología. Ahorita les voy a retomar todos esos conceptos tan técnicos. Y el uso del lenguaje es la dimensión más importante y se refiere a las dimensiones, a las distintas funciones que cumple el lenguaje. Esas dimensiones y funciones en donde se expresan sentimientos, pedir cosas, dar explicaciones. Entonces, nosotros vamos a entrelazar estas tres dimensiones para formar el lenguaje. Esas tres dimensiones se van a subdividir en niveles de lenguaje. Les quiero decir que esta noche en este taller vamos a dividir en dimensiones y en niveles de lenguaje para estos fines didácticos, para estos fines explicativos, pero quiero recalcarles, de acuerdo a lo que dice el maestro Vygotsky en uno de sus libros de pensamiento y lenguaje, donde él nos hace que reflexionemos en lo siguiente. Él dice que si nosotros queremos entender un fenómeno, como es el caso de por qué el agua, el H2O, el hidrógeno y el oxígeno, la molécula del agua, mitiga el fuego, si yo divido el oxígeno, difícilmente voy a encontrar la explicación. ¿Por qué? Porque cuando yo divido el oxígeno es un elemento que va a promover el fuego. El hidrógeno por igual. Entonces él nos invita a que cuando analicemos el lenguaje no lo dividamos, porque entonces difícilmente vamos a poder entender este fenómeno llamado lenguaje. Pero vuelvo a insistir que para fines didácticos tenemos que hacerlo. Justamente hoy 25 de enero es Día del Biólogo y me viene a la mente esta situación de que en la primaria nos enseñan la célula animal y la célula vegetal como esquema. Y cuando tú te acercas a un biólogo, te dicen que esos esquemas que nos mostraron en la primaria son lo más alejado a la realidad. Pero ¿por qué no lo siguen enseñando? Porque para fines didácticos esos esquemas son muy útiles. Dicho lo anterior, vamos a dividir el lenguaje esta noche para poderlo explicar, para poderlo trabajar de manera didáctica. Pero estemos conscientes que cuando lo analicemos desde el aula como docentes, para ver esas características en nuestros alumnos, desde el consultorio, para ver esas características en nuestros pacientes, tenemos que verlos de manera integral. Tenemos que verlos de manera conjunta, ¿vale? Entonces, vamos a seguir desplegando estos recursos donde nos da la siguiente instrucción. Da clic sobre cada uno de los siguientes ingredientes para conocer más información sobre esos niveles de lenguaje. Arrastra cada uno y da clic en el botón de enviar para hacer un pastel, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a hacer un pastel. Esta es una analogía muy, muy importante porque quiero que les venga a la mente que cuando ustedes están enfrente de un niño, que pueden decir ustedes que tiene una dificultad de lenguaje, que tiene una dificultad del habla, que tiene una dificultad de comunicación, que enfrenta una dificultad, incluso que enfrenta una discapacidad o transita sobre una condición, solemos sentirnos que no tiene esta parte del lenguaje, como que si fuera que no lo tiene. Y esta noche es que los invito a que vean todo lo que sí tienen, muy en ciernes, apenas en desarrollo, pero lo tienen. ¿A qué me refiero? Para hacer un buen pastel necesitamos la fonética. La fonética es esta parte de la producción de los fonemas, de los sonidos del habla. Dentro del contexto de la dimensión del lenguaje, la fonética se enfoca al análisis detallado de los sonidos del habla humana. ¿A qué me refiero con los sonidos? Los sonidos vienen siendo el sonido de la letra A, E, I, O, U. Las vocales son muy fáciles. El detalle empieza en las consonantes. Es bu, s, ch. O les voy a dar el ejemplo de la g, ¿sale? Entonces, esos son los sonidos del habla. A veces se nos hace como muy sencillo dar por sentado ciertas cosas, pero si nuestro alumno o nuestro paciente enfrenta una dificultad en la vía auditiva, es decir, tiene dificultades en la recepción de los sonidos del habla, va a enfrentar dificultades del lenguaje.
va a enfrentar dificultades en la lectura y en la escritura, porque al final del día, la lectura y la escritura viene siendo una forma de lenguaje. Si tú tienes una dificultad de lenguaje oral, se va a ver reflejada también cuando tú hagas un lenguaje escrito. ¿Sale? Es muy común observar niños que enfrentan dificultades articulatorias del fonema R, del fonema R, suelen escribir también omitiendo ese fonema. Suelen escribir como hablan, ¿vale? Entonces, la fonética estudia esos sonidos del habla. Quiero puntualizar aquí que ustedes no den por obvio que todos sus niños, que todos sus pacientes, que todos sus alumnos tienen íntegra la vía auditiva. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que los pacientes o los alumnos tienen una dificultad auditiva. El padre de familia les puede referir, es que mi hijo oye. Por supuesto que oye. Hay un estudio que se llama audiometría, donde pueden captar qué decibeles escucha el oído. Y está conocido que de los 20 a los 60 decibeles están los sonidos del habla humana, que vienen siendo estos fonemas, la ch, la g. Todos estos fonemas están de 20 a 60 decibeles. Hay veces que hay niños que en este estudio que les comento que se llama audiometría, suelen tener una percepción de 80 decibeles, de 90 decibeles, de 100 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? No están escuchando los sonidos del habla, no están escuchando los fonemas, están escuchando ruidos, están escuchando el ruido de un motor, que es un ruido elevado, el ruido de una locomotora, ruidos de máquinas muy fuertes. Entonces, ustedes tienen que dar por sentado, saber que ese pequeñito que está frente a ustedes tiene la vía auditiva perfectamente bien, ¿sale? Porque si no, cuando estemos hablando de estos sonidos del habla, de esta producción, se va a ver afectada, se va a ver trastocada, ¿sale? Entonces, la fonética es ese estudio de los sonidos del habla, de esos fonemas. Después, para tener este pastel delicioso, vamos a arrastrar la fonética para acá, para nuestro recipiente donde vamos a hacer nuestro pastel. Tenemos que tener la fonología, ¿vale? ¿Qué es la fonología? La fonología viene a ser una rama de la lingüística donde vamos a analizar esa relación de esos fonemas, donde vamos a encontrar ya omisiones, sustituciones, distorsiones, asimilaciones consonánticas, toda esta parte de cómo se van relacionando los fonemas para poder construir las palabras, ¿sale? Son dos ramas, la fonética y la fonología, las que van a conformar la dimensión de forma, la dimensión de la producción del habla. ¿Sale? Va a ser el habla. Son dos muy importantes y son las que suelen ser más visibles en nuestra aula o en nuestro consultorio. Déjenme ver qué anda aquí en el chat porque veo que hay 5 mensajitos que no he leído. Ustedes, creo que es el instituto el que está aquí todavía. Si hay alguna duda, quieren intervenir, va a ser para mí un gusto poderlas escuchar, ¿sale? Escucharlos. Déjenme, me doy un vistazo con ustedes porque a mí me gusta mucho ver a mis alumnos para poder estar trabajando de una manera más interactiva con ustedes. Déjenme dejar de compartir. Y tengo aquí a 41 participantes. No tengo manitas levantadas, pero si tienen dudas, no duden de verdad en levantar su manita. Bueno, voy a volver a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces, ya teníamos a 2, que son la fonética y la fonología. Ya están aquí en nuestro recipiente para hacer nuestro pastel. La semántica es tan importante porque esta nos va a apoyar a construir los conceptos. Es una rama también de la lingüística que se ocupa del estudio y del significado del lenguaje. ¿Por qué? Porque la semántica va a estar presente en la relación de las palabras, ¿sale? Se centra en entender cómo las palabras, frases y oraciones adquieren significado y cómo ese significado se relaciona en el mundo real. La semántica
no solo examina el significado de las palabras de manera aislada, sino también cómo se combinan para formar estructuras más complejas y cómo esas estructuras contribuyen al sentido global del discurso. Dicho lo anterior, la semántica es la relación de las palabras. Tú vas a poder analizar toda esta parte de cómo, si ahorita yo les dijera, denme 3 palabras que empiezan con M, me dicen mamá, mapa, mesa. Ustedes empiezan a relacionar las palabras por la letra que inician. Si yo les digo, díganme 3 animales, me pueden decir caballo, hormiga y león. Pero si yo les digo 3 animales que vuelan y ustedes van a empezar a buscar esa relación de las palabras, 3 animales que son acuáticos, después yo les voy a decir 3 animales que son 3 insectos, 3 arácnidos, y entonces ustedes van a empezar a echar a andar su mente, van a empezar a movilizar todos sus recursos cognitivos para poder empezar a categorizar y decirme esas series de palabras que yo les voy a decir. Entonces la semántica va a buscar la relación de las palabras y van a empezar a descubrir otra cosa bien interesante del lenguaje, que es bien difícil discernir entre el lenguaje y la cognición. También siempre están bien entrelazados el lenguaje y la cognición. Entonces, cuando estamos en un aula, nosotros tenemos que poder identificar si ese pequeñito que está frente a nosotros enfrenta una dificultad del lenguaje, por lo tanto ese rezago académico o estas dificultades cognitivas que enfrenta están siendo trastocadas por esta dificultad del lenguaje, qué es lo que está sucediendo, qué yo puedo apoyar como docente, qué yo puedo apoyar en el caso de la consulta clínica como terapeuta. Y para esto yo tengo que conocer estas dimensiones, estos niveles de lenguaje que estamos platicando esta noche, ¿vale? Entonces, vamos a seguir echando en este recipiente los ingredientes para hacer nuestro pastel. Y ahí va la semántica, que es la que nos da la relación de las palabras. Después viene la sintaxis. Se ocupa de la estructura y la organización de las palabras en oraciones y cómo esas oraciones contribuyen al significado global del discurso. Es bien importante poder hacer oraciones con toda la estructura gramatical que corresponde para que yo tenga un adecuado discurso. Se centra en las reglas y patrones que rigen la combinación de palabras y cómo esas combinaciones crean estructuras gramaticales en un idioma específico, ¿sale? Entonces, esta sintaxis puede verse en edades tempranas de niños de 2 a 3 años tener una estructura telegráfica. ¿A qué nos referimos? En los años 50 había esos famosos instrumentos que eran los telégrafos, donde nos cobraban por palabra. Entonces nosotros íbamos a mandar un recado, no era como ahora tenemos el acceso al celular y podemos extendernos en las palabras ya que no cuestan. Tú tenías que armar un discurso con la menor cantidad de palabras. Entonces tenías que omitir bastantes artículos, ponías que omitir palabras tal cual. Si tú quieres decir, mamá, dame agua, por favor, van a escuchar en los niños de 2 a 3 años que dicen agua. Porque al decir agua, esta palabra está teniendo la función de pedir, de solicitar esa agua. ¿Sale? Entonces, yo en la sintaxis voy a trabajar voy a observar toda esa estructura de la oración, que de 2 a 3 años, si el pequeñito dice agua, mamá, agua, es correcto. Pero si ya está pasando de los 3 años y solo sigue diciendo palabras, estamos enfrentando una dificultad también. Les quiero decir que cuando tú puedes llegar a trabajar tanto en el aula como en la consulta particular a niños que enfrentan un trastorno del desarrollo, ejemplo, Asperger, ellos van a decir mucho palabras en aislado como ayuda, o cuando quieren ir al baño dicen pipí, o busca, a veces están queriendo completar un rompecabezas, algún material de los que están trabajando, ya han perdido una pieza y te solicitan busca. Con una palabra, ellos, toda su sintaxis, toda su oración, la tienen trastocada, la tienen con una dificultad, pero su oración es busca, su oración es ayuda, su oración es pipí para ir al baño. Y nosotros como docentes, como terapeutas, tenemos que
trabajar esa sintaxis que está presente, aquí es donde quiero que empiecen a darse cuenta que ¿qué importa que enfrenten un trastorno? ¿Qué importa que enfrenten una dificultad del desarrollo? ¿Qué importa que esté con una condición sus alumnos y o pacientes? Tienen este nivel de lenguaje, tienen la sintaxis. Con esa palabra que suple su oración, hay que identificarlo para poder intervenir de manera adecuada. Entonces, la sintaxis es el orden de la oración, ¿sale? Y vamos a encontrar oraciones sintácticas muy reducidas como en el telégrafo normal de los 2 a los 3 años. Pasando los 3 años, tienen que empezar a ser más estructuradas sus oraciones para que a la edad de 6 añitos tengan un lenguaje adecuado, ¿vale? Entonces, diciendo lo siguiente, vámonos a otro nivel que es la morfología. Aquí lo vamos a poner en nuestro balde para hacer este pase que les estoy diciendo. Es la derivación de las palabras. Estudia la estructura interna de las palabras y de cómo se forman a partir de unidades más pequeñas llamadas morfemas. Analiza y describe las unidades mínimas de significado en un idioma. En la fonética, yo les estaba hablando de ese sonido, del s, el ch, del fonema. Entonces, en la morfología van a estudiar este morfema, que es esta unidad mínima que ya tiene este significado, y que ya analiza y escribe las unidades mínimas de significado de un idioma. Quiero que vean este ejemplo donde está este gatito. Es gat. Tú vas a analizar que la derivación es gato o gata, gatos o gatas, o hablar de gatos. La palabra raíz es gat. Y al ponerle masculino o femenino, al ponerle plural o singular, es como nosotros vamos a seguir construyendo este concepto, este significado de las palabras. Por eso es muy importante conocerlo a la hora que nosotros estamos haciendo nuestras planeaciones, en el momento que nosotros estamos conociendo a nuestros alumnos y estamos trabajando el lenguaje en nuestras aulas. Es importante conocerlo. Y nosotros, si no lo conocemos, no lo vamos a poder mirar en los alumnos, ¿sale? Aquí ya está toda la derivación de las palabras. Y por último, les voy a compartir aquí, pues es el sabor para darle a este pastelito, la pragmática. La pragmática estudia el cómo el contexto influye en la interpretación del significado y cómo se utilizan las expresiones lingüísticas en situaciones específicas para lograr objetivos comunicativos. Por ejemplo, esta noche ustedes están siendo partícipes de este taller y están observando que ustedes están siendo ahorita lo más importante en mi atención. Ustedes se pueden, a través de la pragmática, quedar bien en claro que ustedes están siendo el centro de mi atención porque yo estoy viendo a la pantalla, y a través de la pantalla, a pesar de que es una conferencia en Zoom, una conferencia a distancia, ustedes están claros de que yo estoy platicando con ustedes, les estoy haciendo llegar esta información, haciendo llegar estos conocimientos que ustedes ya tenían, pero están estructurando ahora, están analizando, están pensando en esa aula, están pensando en ese consultorio, están pensando en su quehacer cotidiano como profesionistas y cómo esta información la están apropiando para irla aterrizando en su quehacer cotidiano como profesionistas. Todo eso es la pragmática. Es, como yo les decía, también está algo que se llama la prosodia, esta parte de la pronunciación, más que de la pronunciación, esta parte de la entonación, esta parte de que yo les estoy hablando muy, muy efusivamente, pues es que a mí me encantan estos temas del lenguaje, entonces yo les transmito a través de mi prosodia, a través de mi entusiasmo, toda esta maravilla que es el lenguaje. Les digo que es algo tan enigmático porque lo dividimos para entenderlo académicamente, pedagógicamente, pero no lo tenemos que dividir para poderlo observar en su magnificencia, que es
proceso de este fenómeno del lenguaje, todo esto que les estoy diciendo en mi prosodia, que qué distinto sería si yo les dijera, el lenguaje se divide en 3 dimensiones, en niveles de lenguaje, y también vamos a encontrar la forma en la ustedes quedarían tan planos que, aunque es el mismo, es las mismas palabras, es la misma sintaxis, el mismo orden, como está la prosodia, ustedes están teniendo esta percepción y esta atención hacia mi voz. Esto lo pueden observar perfectamente ustedes en niños de edades de meses, porque no te entienden nada, no entienden el contenido del lenguaje, no entienden esta parte de la semántica, no entienden esta parte de la sintaxis, de la morfología, pero están entendiendo esta prosodia. Y si tú le dices, eres el bebé más horrible del mundo, eres el bebé más feo del mundo, pero tú estás teniendo esta prosodia tan tierna, tan emocionante que se te puede reír, pero tú le puedes decir, eres el bebé más hermoso del mundo, eres el bebé más maravilloso del mundo, pero tú estás con una prosodia exaltada de enojo, ellos leen e interpretan eso y pueden estar llorando. Aquí es donde quiero que quede bien claro que el contenido es importante, porque lo vamos a ver en la semántica, con las relaciones de las palabras, y por eso tengo ese concepto. Voy a verlo en la sintaxis, en ese orden de las oraciones, para decirlo de acuerdo al idioma que estoy hablando, la morfología, donde yo puedo observar esa derivación de las palabras. Pero ahí se formó el contenido del lenguaje, pero la prosodia va a ser esa parte, ese extra, donde ustedes van a también recibir muchísima información del lenguaje, que se encuentra aquí en la pragmática. Ahora, quiero que piensen en ese paciente, en ese alumno que más dificultades les ha representado para ustedes y que pueden llegar a decir, no, pues que cuando él me dice, pipí, y se está refiriendo a que quiere ir al baño, ¿cómo va a tener una sintaxis? No tiene sintaxis, porque no tiene una oración. Es poder observar. Ustedes como profesionales tienen que empezar a generar esas habilidades, esas competencias para que ustedes puedan ir visualizando en sus alumnos, en sus pacientes, estas dimensiones, estos niveles de lenguaje y puedan apoyarlos. ¿Vale? Entonces los vamos a mezclar y es como un excelente chef. Nosotros nos volvemos esos chefs, nosotros en nuestra individualidad. Nosotros, por ejemplo, tenemos estos niveles de lenguaje, la sintaxis, la fonética, la morfología, la semántica, la pragmática, la fonología, y vamos a hacer un pastel. Y a todos no nos va a salir el pastel igual. Les vamos a enviar. Y entonces, como un buen pastel, los niveles de lenguaje deben mezclarse de manera correcta para obtener un buen resultado. Para que ese pastel sea de una buena cocción, delicioso, así como un lenguaje que tenemos bien consolidado, que mi lenguaje es legible. Yo no estoy hablando con jergas de que mi lenguaje sea ininteligible, donde yo te diga a o, que yo no pueda articular a te, que le diga a te, el igual de pastel, que empiece a tener una articulación ininteligible. Yo puedo estarles ordenando oraciones, diciéndoles palabras y demás, pero si yo no articulo bien, definitivamente no me van a entender. Pero eso no significa que yo no tenga ese ingrediente. Ahí mi pastel no saldría tan perfecto como este. Entonces, dicho lo anterior, ustedes pueden desarrollar las habilidades de poder identificar en sus alumnos todos estos niveles de lenguaje, estas 3 dimensiones del lenguaje. Claro, los alumnos normoevolutivos, los alumnos que están sin ninguna dificultad van a tener pasteles deliciosos y así van a ser pasteles perfectos. Pero ¿qué sucede con esos alumnos que pueden haber integrado alguno de estos ingredientes, pero les faltó mezclarlos adecuadamente y el pastel no está tan perfecto como este? Pues nosotros como docentes o nosotros como especialistas, como terapeutas, tenemos que desarrollar esos conocimientos y esas habilidades para poder apoyar y que este pastel quede lo mejor posible. ¿Sale?
Esta actividad es como introductoria, ¿va? Ahora sí, vamos a platicar un poquito más de la gramática del lenguaje y con eso vamos a revisar con atención este diagrama. Este diagrama a mí me parece muy didáctico y ustedes lo van a poder descargar. Se lo van a llevar esta noche para tenerlo presente cuando estén en su quehacer docente. Es importante que lo hagamos correctamente para obtener el material descargable. Puedes interactuar con el recurso haciendo clic en la pregunta 1, 2 y 3. Sale. Este recurso que les digo lo van a poder ustedes descargar. La gramática habla de la comunicación y de la organización de la lengua, ¿vale? La lengua es un sistema y en esa comunicación va a haber un intercambio de información entre un emisor y un receptor. Yo ahorita he estado mucho de emisora y ustedes más de receptores, pero vamos a ir interactuando. También de verdad, aquí tengo a Coral, Carmina, Patti. Por favor, si ustedes quieren participar para que nada más no sean receptores, también empiecen a ser emisores, estaría genial. Mientras, sigo con ese diagrama. Entonces vamos a hablar de niveles del lenguaje, el nivel fonológico, el nivel morfológico, el nivel sintáctico y el nivel pragmático. Tenemos que tener bien presentes qué estudia cada nivel. El fonológico va a estudiar esos fonemas, las, la ch, la g, ¿sale? En el nivel morfológico vamos a conocer esas palabras, con esa derivación de las palabras, ese morfema, esa unidad mínima que nos va a dar un significado, ¿sale? Entonces estos fonemas se van a combinar para formar las palabras. El fonema a se combinó para decir mamá. Y aquí vamos a empezar a conocer esta correspondencia grafema-fonema, que es muy importante para el proceso de lectoescritura. Esta correspondencia grafema-fonema que también es importante para producir el lenguaje. O vamos a poder identificar estos fonemas muy similares como la p y la m. P y m. Son fonemas muy similares. Estos fonemas van a identificarse para ese oído fonemático, que es bien importante para una correcta articulación y poder discernir entre fonemas similares como peso, beso. Aquí en el chat hay dos cositas más. Muy buena charla, felicitaciones. Los sonidos, los fonemas están a los 20. Así es correcto, de los 20 a los 60 decibeles. Así es, Mildred. Eso lo puedes ver en un estudio que se llama audiometría. No lo hacen los docentes ni lo hacemos los terapeutas del lenguaje, sino que lo hacen una especialidad que son los fonoaudiólogos, los foniatras, ¿sale? Ellos, esto se hace con un aparato especializado donde se miden los decibeles y se tiene que garantizar que ese alumno y o paciente están escuchando bien para que puedan tener una buena articulación y un buen lenguaje. Les voy a decir esto porque las personas que llegan a ser hipoacústicas o sordas, suelen oralizarse a través de la terapia y demás y van a enfrentarse a una dificultad cuando un fonema como la s, que yo les digo que es la sorda por excelencia, tóquense ahorita el cuellito todas y todos y sientan que la s no vibra, entonces no hay como un referente para decirles cómo suena esa s. Y por eso es tan difícil cuando un sordo o un hipoacúsico se está oralizando que pronuncia adecuadamente las. Sí se puede, pero la tarea del terapeuta del lenguaje, y si es el terapeuta del lenguaje, es más complicada, es más es un reto, sí se puede. Quiero decir con esto que nosotros como especialistas en general, como docentes, como terapeutas, tenemos que tener presente todos estos niveles del lenguaje para poder nosotros intervenir de una manera adecuada, ¿sale? Entonces ya vimos que los fonemas se combinan para formar las palabras. El nivel sintáctico estudia esas oraciones, esa estructura de la oración. Entonces, las palabras se van a combinar para formar las oraciones y el nivel pragmático estudia el texto.
¿sale? Y esas oraciones se combinan para formar un texto. Las oraciones pueden ser simples o compuestas. Y a la vez, este nivel semántico que les digo que es bien interesante, de hecho nosotros lo vamos a ver en el aula como esos campos semánticos. Dime todas las partes del cuerpo, dime todas las partes de la casa, dime todas las partes de la ciudad, dime todas las partes del pueblo, dime todas las partes de veo mucho en primaria que pone, es identificar todo este espacio urbano y todo este espacio de ciudad, campo, urbano, provincia. Entonces todo eso está en el nivel semántico porque estudia el significado de las palabras, ¿sale? Déjenme quito tantito esto. El significado de las palabras en aislado, cuando yo les digo, piensen en todas las palabras que empiezan con M, piensen en las palabras que terminan con O, piensen en esos significados en aislado, pero también el significado de las palabras en relación con otras palabras. Las palabras que ahorita yo les puedo decir, díganme todas las capitales de la República Mexicana, en relación, todas esas palabras en relación con un campo semántico que yo les pueda decir. Y toda esta semántica se va a encontrar otra vez cuando escribamos en el nivel superior de comunicación que viene siendo un texto. Aquí quiero que tengan presente que estos textos tienen que estar perfectamente bien escritos o escribir como nosotros escribimos, también no pasa nada. Pero cuando tú vas a dejar un recadito para darle información a papá, mamá, a un padre de familia, a un recadito que quieres dejar de post-it, tú sueles hablar, pero si te concentras un poquito más al hacer un texto. Y pensemos en, no sé, novelas que están escritas desde hace 500 años, como este escritor de William Shakespeare, o no sé, Miguel Cervantes Saavedra con El Quijote, que tienen siglos de haberse escrito y en la actualidad lo seguimos leyendo y ese texto, ese nivel de comunicación ahí quedó y podemos siguen siendo esos textos vigentes en la actualidad, se siguen vendiendo esas novelas y se siguen leyendo esas novelas porque este nivel de lenguaje, que es el nivel superior de comunicación, que es el texto, se ha desarrollado. Por eso es bien importante que tengamos presente este diagrama a la hora de estar interviniendo en nuestro quehacer docente. ¿Qué tipo de comunicación alternativa propondrías para un niño con autismo que no tiene lenguaje? Aquí tú lo estás diciendo, comunicación alternativa. Están estos tableros de comunicación que son sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, donde están los pictogramas, que no tiene lenguaje. Aquí es donde quiero, Sofía, que analicemos en esta charla. No tiene lenguaje. Regresemos al esquema del pastel que les mostraba. No emite ningún fonema. No estás viendo esta forma de lenguaje. No estás viendo la fonética ni la fonología. Pero estás viendo las otras cosas. Él te está diciendo una oración cuando te está, o por lo menos en la pragmática, quiero que te vayas a esa parte y te pienses que este pequeñito que enfrenta autismo, te está comunicando cuando quiere ir al baño. Funciones de lenguaje, sí lo tiene, ¿vale? Quiero que hagas memoria en cómo fuimos repasando ese topper donde echábamos todos los niveles de lenguaje y sí los tiene, ¿vale? Y para eso están los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, que son los tableros de los pictogramas. Y ahí es como se comunican, para que tenga como una comunicación más de emisor-receptor, pero ellos están comunicando porque ellos están comiendo, ellos están yendo al baño, ellos están haciendo esas funciones de lenguaje que son esas de funciones más quizá fisiológicas, pero las están cumpliendo y nos están expresando. Es como si yo te diría, Sofi, que ¿cómo sería su aprendizaje? Pues ellos están generando este conocimiento para desarrollarse en esta interacción social, aunque no es su prioridad como tal, como está documentado que ellos no tienen como esta intención de tener como esta relación con sus pares,
aún así ellos están aprendiendo y vete más a esta parte fisiológica funcional. Sofi, piensa que yo ahorita te dijera, han ganado un viaje, ¿qué te gusta? Rusia o China, y allá solo se habla chino mandarín o se habla ruso y no sabemos ruso ni chino, ¿sale? Entonces tú vas a comer, tú vas a ir al baño, tú te vas a dar a entender como tú puedas. Y en ese sentido, también mucha de la información que te están diciendo en los primeros días que tú estés en ese viaje, no vas a ir entendiendo, pero poco a poco vas a ir desarrollando ese lenguaje y vas a ir comprendiendo. Y ese pequeñito que me dices que no tiene lenguaje, sí lo tiene, pero lo tiene en ciernes y poco a poco va a ir haciendo esas palabras función. Ahorita me viene a la mente un paciente que tengo que me dice, agua, porque tiene sed. Y le digo, dame agua, por favor, y te repite, dame agua, por favor. Esos son los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. En un inicio era por pictogramas, ahorita ya repite después del lenguaje. Y ahorita ya al nivel que llevamos de la terapia, ya ni siquiera le tengo que decir la frase de dame agua, por favor, sino solo le indicamos cómo se dice y él ya recuerda que dame agua, por favor. Pero él en su lenguaje espontáneo te dice agua. Y si cae, pues ya le das tú el agua. Pero si le planteas ese apoyo de cómo se dice, ya recuerda y te dice, dame agua, por favor. Pero aquí te estoy hablando que llevamos año y medio de terapia con él y ya se puede trabajar ese lenguaje. Pero esta charla, este taller es para que miren ese lenguaje que todos tenemos, porque se tiene. ¿Sale? Hola, yo tengo un pequeñito de 4 años y otro de 3 años que dentro del salón me refieren las mamás que los consienten mucho. Los niños señalan, pero realmente tienen poquitas palabras. Solo dicen ma, chi, no y la verdad no sé cómo apoyarlos. ¿Qué me recomienda hacer? Pues nosotros tenemos en el aula muchísimas oportunidades para apoyar de una manera efectiva. Nosotros tenemos que solicitarle que hable y te vas a dar cuenta que por repetición empiezan a trabajar el lenguaje. Ahora, podemos hacer ejercicios como el juego de Simón dice para que sigan esta parte de las oraciones. Simón dice que todos demos un aplauso. Simón dice, entonces tú vas a empezar a trabajar el lenguaje y tú le vas a poder dar la palabra porque tienes, no sé, 15, 20 niños, no sé si estés en una escuela particular, quizá tendrás como de 10 a 15, esta es una escuela de gobierno, tendrás de 20 a 25, incluso 28 niños, entonces vas a poderles dar la palabra y después de ese lenguaje de repetición, ellos van a empezar a estructurar las oraciones. Estos pequeñitos están de 4 a 3 años, estamos en preescolar y tú puedes trabajar mucho con algo que se llaman las onomatopeyas. Al trabajar las onomatopeyas estás trabajando el nivel del lenguaje de la morfosintaxis, el morfosintáctico, la derivación de las palabras. Vas a trabajar todos digamos cómo hace la vaca. Y entonces al tú pronunciar las onomatopeyas vas a pronunciar palabras que se llaman diptongos o sílabas. Por ejemplo, ¿cómo hace el lobo? ¡Au! Pronunciar 2 vocales juntas, un diptongo, te va a ayudar muchísimo a mejorar esa articulación. Entonces, ¿cómo hace el lobo? ¡Au! Llévate toda la semana haciendo la onomatopeya del lobo para que tú puedas decir auto. O palabras consonante vocal y sacar palabras grandes de 3 sílabas, por ejemplo, como pelota, y de ahí vas a poder ir haciendo una conciencia en los padres de familia de qué tanto nos falta. Si estos pequeñitos de 3 a 4 años y nada más dicen ma, chi, no, están teniendo una dificultad en la dimensión de forma, en la fonética, en la fonología. Están teniendo una dificultad en contenido del lenguaje, en la oración. Nada más me están diciendo una palabra en lugar de una oración, pero ellos están dando a entender. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo vas a fomentar? Por el lenguaje de repetición, por los juegos y trabaja mucho onomatopeyas para que esas onomatopeyas se vuelvan palabras, ¿sale? De igual forma, no me imitan al decir las frases. Jacqueline, no te imitan al decir las frases. Entonces vamos a tener pictogramas. Hay una canción en internet que se llama Bartolito.
Esa me encanta porque dice, Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía. Bartolito cantaba así. Y sale una vaca, ¡mu! Entonces decimos, no, Bartolito, esa es una vaca. Y el Bartolito hace mu, cuac, cuac, miau, sale toda la granja menos el gallo. Y ya hasta el final dice, kikiriki o kikiki, como quieras hacer la onomatopeya más sencilla. Si tu alumno todavía no tiene la R, no lo frustren, eso es algo bien importante. Cuando tú tienes problemas de articulación, los niños se identifican que tienen problemas de pronunciar y prefieren no hacerlo. Si tú le dices kikiriki, pues sabe que no lo puede decir, pues baja la onomatopeya a decir kikiki y él se va a emocionar de que sí lo puede hacer. Y entonces kikiki ya es el aplauso a Bartolito. Aquí también estás trabajando algo que se llaman absurdos, porque el gallito no puede decir mu, no puede decir cuac, cuac, miau, guau, guau, y tú estás repasando todas esas onomatopeyas y lo estás haciendo con pictogramas. Y así es, si no te repiten la frase con el apoyo visual, te van a empezar a formar las oraciones. Se llaman sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Y me dice esta Jacqueline que si es de gobierno, aquí ponme por favor cuántos alumnos tienes para que nos demos una idea de cómo tienes que hacer tu clase para poder impactar en estoy casi segura que 25 alumnos. Dicho lo anterior, quiero que ustedes vayan viendo cómo esas dimensiones. Tiene 26 alumnos aquí, Jacqueline. Yo, Jacqueline, te quiero agradecer por estar tan participativa esta noche con nosotros y aprendemos de todas estas participaciones que ustedes nos dan. Porque yo puedo venir y platicar de toda esta parte de la teoría, pero lo que realmente hace nutrida esta información es sus participaciones y lo que ustedes desarrollan en la vida cotidiana. Entonces, analizando este diagrama, vamos a poder nosotros identificar qué tenemos que trabajar en el aula, y así como Jacqueline dijo, es que no tienen lenguaje, entonces sí tienen lenguaje, ¿cómo puedo trabajar los fonemas? Por medio de las onomatopeyas, y esas onomatopeyas, en la canción de Bartolito, estoy trabajando esta parte de la derivación de las palabras, que la morfología tiene mucho que ver con las onomatopeyas, y voy a trabajar los fonemas para poderlos pronunciar bien, y estoy haciendo las oraciones. Tengo un niño que enfrenta autismo y va pegando la onomatopeya que corresponde y lo canta, de verdad. Y después, más adelante, cuando ya quieran la lectoescritura, lo van a poder plasmar en un texto, ¿sale? Ustedes tienen que responder las siguientes preguntas para poder descargar este diagrama. Vamos a la pregunta 1. ¿Qué estudia el nivel semántico? ¿Quién me abre el micrófono y me dice qué estudia el nivel semántico? Buenas noches, ¿cómo puedo conseguir que los padres nos apoyen fuera del aula? Yo te voy a decir cómo lo he resuelto. Yo tengo un diagrama donde les digo, de 0 a 9 años, esto es teoría, está documentado que de 0 a 9 años el niño tiene que llorar, reír y sonreír, ¿no? Y de 0 a 12, balbuceos y las primeras sílabas. De 12 a 18, las primeras palabras. De los 18 a los 24, la explosión del lenguaje. De los 24 a los 3 años vienen las primeras oraciones. Tengo un diagrama con la teoría de cuál es lo que tienen que hacer en cada una de las etapas del desarrollo, y los papás se quedan así como de, mi hijo le falta esto. Y al comprometerlo, primero mostrarles dónde están, no es hacerlos sentir mal, pues su hijo solo tiene sílabas, porque ahorita recuerdo que me acaba de llegar un paciente de 3 años, 2 meses, que solo me dice el final de la palabra ta, cuando quiere hablar de pelota. Mo, solo me dice sí tiene como ciertas palabras como mamá, papá, mano, agua, pero como muy convencionales para él. Pero la mayoría de las palabras solo me dice la última sílaba. Y son papás muy comprometidos. Y les mostré y fue su cara de, decepción, a mi hijo le hace falta tanto. Y no, tampoco es hacerlo sentir mal. Es mostrarle
cuánto es lo que les falta y cómo les podemos ayudar. Y aquí sí quiero ser muy, ¿quién me dijo lo del papá? Jimena, bien, bien empática, porque una cosa es lo real, una cosa es lo ideal, pero lo real es que ese papá trabaja, es que ese papá se preocupa. Ahorita cómo está la inflación, el kilo de cebolla 40 pesos, kilo de jitomate 60 pesos. Entonces él está preocupado por toda esta parte de económica de llevar ese dinero a casa y encima me dice la maestra que me siente 2 horas a trabajar con él. No, entonces tenemos que identificar qué sí hace de acuerdo a las tablas de desarrollo, a lo normovolutivo, y decirle a dónde queremos llegar y decirle bien puntualmente que queremos que trabaje. Y yo lo que he descubierto en la terapia es que puedes trabajar con la rutina, porque ese papá hace que se lave los dientes ese niño, ese papá hace que se bañe ese niño, ese papá hace que se cambie, ese papá hace muchas cosas. Y yo estoy hablando de grafomotricidad, con que el niño empieza a botonarse, el cierre de la ropa, que le digas, te doy 3 camisitas, tú le vas a poner el botón, me vas a ayudar a doblarlas, ojo con el lenguaje, me vas a ayudar primero, pero después también hay que responsabilizar al niño y invitar al papá de una manera real, principalmente en actividades cotidianas. Hay veces que, por ejemplo, hay ciertas praxias orofaciales. Puede haber gente que todavía diga que no son tan favorables. Yo sigo diciendo que algunas praxias son buenas para intervenir ciertas dificultades de articulación y necesitamos que se hagan gárgaras, necesitamos que se hagan buches, y eso es en la vida cotidiana, ¿vale? Entonces, cuando se está lavando los dientes, cuando están doblando la ropa, cuando están haciendo cosas de la vida cotidiana, es como podemos tener ese apoyo de los padres. Y después, al ver resultados, porque, por ejemplo, una de las palabras más taquilleras que yo tengo en la terapia, entran a mi sesión sin decir auto, salen diciendo auto por cómo se lleva la onomatopeya del lobo, y luego la sílaba tate, tito, tú, son las que más dicen, y empezamos a trabajar auto. Los niños se van diciendo auto y los papás dicen, no, como que este apoyo sí funciona, y ellos se empiezan a comprometer. Tienes que dar primero un resultado, enganchar al papá, y sí se puede, pero siempre, Jime, piensa en lo real, ¿vale? Yo quiero contestar. Carla, ¿qué quieres contestar? Te damos micrófono. Carla Beatriz. Te escucho, Carla. La respuesta es que dice que estudia a nivel semántico, estudia el significado de palabras aisladas, el significado de palabras en relación. Ya. Claro, ya te entendí. Es que ahí se perdió y ya me están contestando las preguntas. Y ahorita tiene un niño que interviene sílabas. Déjame. Ya. El nivel semántico me está diciendo que estudia el significado de las palabras. Claro. Y le damos a enviar y nos da palomita. Vámonos a la pregunta número 2. ¿Qué se combina para formar oraciones? Jime, a ver, contéstame esta, porque como que no te escuché en el audio. A ver, Jime, ¿qué se combinan para formar oraciones, Jime? No está Jime. Está Carla que me abrió el micrófono. Carla, ¿qué se combinan para formar oraciones? No la escucho. ¿Qué se combinan, Carla, para formar oraciones? Las palabras, se combina el texto, el significado o los fonemas. Palabras. Las palabras, gracias, Carla. Es correcto. La pregunta número 3, ¿qué es el texto? Podemos cerrar el micrófono para que podamos seguir con esta charla que fluya de la mejor manera. Una S se prendió. ¿Querías participar? Sí. Dime, ¿qué es el texto? Nivel superior de comunicación. Gracias, y es correcto. Y nosotros con estas actividades vamos a poder repasar. Y en este momento, si ustedes agarran su celular y descargan este código QR, van a poder descargar el diagrama de la gramática del lenguaje.
Ustedes tienen este recurso que les compartió Majo y vamos a poder desarrollar esto. Entonces, ya teniendo esas 3 dimensiones del lenguaje, estos niveles del lenguaje, esta gramática del lenguaje, y habiendo compartido alguna de sus preguntas y sus respuestas, y entender realmente, hacer este aprendizaje significativo de que el lenguaje está. No es que no tenga lenguaje, no tenga intención comunicativa, no, el sin, dirían los pedagogos, que los alumnos o los pacientes sean tablas rasas. No más no. Hay que verlos así. Por eso hay que conocer toda esa teoría. Por eso nosotros como profesionales tenemos que desarrollar esas competencias y estas habilidades para poderlo ver. Y que esos conocimientos nos van a favorecer para la hora de estar enfrente a los alumnos. Ese niño que nada más dice chemaco tiene todo esto. ¿Que le hace falta desarrollarlo para tenerlo de una manera íntegra? Sí. ¿Pero qué voy a hacer? Pues voy a desarrollar con las habilidades como las onomatopeyas, como estas canciones, con esta prosodia, con esta pragmática. Y aquí vamos a platicar de una estrategia que es la lectura. ¿La lectura de qué? De cuentos. Les comentaba que este cuento está en el sistema de alerta temprana, que es un documento que salió en el 2017 por la Secretaría de Educación Pública. En nivel preescolar está este cuentito que se titula Iba caminando y entonces vi. Vamos a empezar. Ay, siempre me pasa que mi mouse es muy sensible y se pasa bien rápido mi cuento. Déjenme. Ahí va. Voy a ir uno por uno, a ver si no me falla esto. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Y le señalas, este es esto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué vi? Un gato negro mirándome a mí. Tú vas a tener una excelente prosodia para poder motivar. Este tipo de lectura es una lectura de estar repitiendo muchísimo una oración para crear la seguridad en los niños, porque solo va a cambiar de acuerdo al animalito. Otra vez, estos no son como pictogramas, tal cual los convencionales, pero sí tiene esta información visual donde, pues es un gato. Entonces, un gato negro mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un caballo grande mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Una vaca gorda mirándome a mí. Entonces todo se repite. Él iba caminando y entonces, ¿qué vi? Y mirándome a mí. Lo único que cambia es el animalito y aparte hay un referente visual. Es muy importante hacer esa entonación de pregunta y empezar con esta parte gestual, ocupar nuestras manos y cada que haga preguntas, y entonces, ¿qué vi? Que esos signos de interrogación sean leídos, porque a veces justo esas dificultades en la comprensión lectora está en omitir todos esos signos de interrogación, de exclamación, de acentuación, etc. Seguimos con nuestro cuento. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un pato muy verde mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un cerdo rosa mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Un perro amarillo mirándome a mí. Iba caminando y entonces, ¿qué vi? Muchos animales siguiéndome a mí. Sale, entonces esta lectura de este cuento nos va a ayudar para trabajar primero lo que nada la entonación, ¿sale? Esta parte de la prosodia, esta parte de este lenguaje, de esta comunicación donde nos va a ayudar a la comprensión lectora. También esta lectura global donde tú vas a posicionar a tu pequeño a tener un acercamiento distinto a la lectura, esa es lectura tal cual, donde él esta autoestima, se va a motivar porque va a decir,
ya leo, porque aquí dice gato, aquí dice pato, aquí dice vaca, pero está viendo el dibujo y es una lectura global y le vas a motivar muchísimo y él va a entrar a la lectura con ese ánimo de que sí puedo leer. Estas actividades, también aparte de tener la prosodia, tener esta lectura global, esta situación de la lectura, puedes identificar otras situaciones que se ven trastocadas en el proceso de aprendizaje, como es la memoria, ¿sale? Porque salieron esos animalitos en un orden. Y entonces, ¿qué vi? Ordena de manera correcta, de acuerdo con el cuento que revisaste previamente. ¿A quién vieron primero? ¿Quién me dice cuál fue el primer animalito que salió en el cuento? Un gato negro mirándome a mí. El gato negro, muchísimas gracias. Y después, ¿quién salió en el cuento? ¿Quién salió? ¿Quién salió? Del gato, ¿quién siguió? ¿Un qué? Una vaca gorda. La vaca gorda, segurísima. Ponemos a la vaca gorda. ¿Qué sigue Caballo, de la cierto. vaca entonces? Son las 8:42. ¿Ya se me durmieron todos? Tengo un niño ahorita. El Un caballo blanco. Sí, es correcto, Ivonne. Un caballo, salió un caballo. Ahorita checo lo del niño que me comentaron. Es correcto, del gato va el caballo, luego la vaca y de la vaca, ¿qué sigue? El pato verde. El pato verde. Luego, ya estamos por acabar. ¿Quién es el que sigue? Soy malísima para la memoria, pero ¿qué tal estos cuentos y estas imágenes nos pueden ayudar? ¿Cuántos de nuestros alumnos nos dirían que son malísimos para la memoria? Pero con estos referentes visuales nos ayuda muchísimo. El cerdito. Y aquí está el cerdo. Y acuérdense que siempre es nuestra prosodia, nuestra entonación, tener altas expectativas en nuestros alumnos como yo tengo esta noche con ustedes. Sale, enviar. Entonces 10 puntos de 10. Excelente para nosotras. Cuando tienen 10 puntos de 10, se les abre este código QR y al descargar con este código QR van a poder descargar el cuento de Iba caminando y entonces ¿qué vi? ¿Sale? Déjenme ir al chat porque aquí me estaban preguntando de otro niñito de cómo articulaba. Déjenme ir al chat. Totalmente de acuerdo. Tengo un niño que invierte las sílabas de las palabras. Por ejemplo, caballo dice, bacayo. ¿Sale? Eso se llaman asimilaciones consonánticas. ¿Sale? Porque así le es más fácil articular. Lo que tenemos que hacer nosotros es ese juego de palabras. Piensa que él, como fue haciendo su lenguaje, él hace asimilaciones consonánticas. Yo tenía un paciente que de 4 años, vienen mucho por la dificultad de la articulación de la R, y él me decía, cuaco, en lugar de 4, cuaco, porque él era más fácil hacer ese intercambio de sílabas. Pero le digo, a ver, vamos a intentar decir cuato. Y él se quedaba, o sea, ¿es correcto decir cuato? Para ti sí. Ahorita que estamos trabajando la R, no vamos a agobiarnos de que me digas la R. Dime cuato. Y entonces me decía cuaco, cuato. Y aquí te está haciendo estas asimilaciones consonánticas porque él le es más fácil pronunciar. Solo es, vamos a tomar conciencia, vamos a responsabilizar a ese alumno haciendo por aplauso, por un zapateo, por pues separar la sílaba y darle el orden correcto. Te vas a dar cuenta más rápido de lo que te imaginas, que va a empezar a articular bien. También te puedo sugerir que trabajes canciones como choco chocolala, choco chocotete, chocolate. O hay una canción que dice hipo, hipopo, hipopótamo. Palabras polisilábicas que tienen una característica consonante vocal. Chocolate, hipopótamo, popote, cacahuate.
que entonces él solito va a empezar a mirar cómo se tiene que articular y vas a posicionar a ese alumno en su proceso también de articulación y vas a ver avances. Maestra, ¿qué tanto influye la parte física en el lenguaje? Tengo una alumna que observo muy rígida desde su caminar y correr, y para hablar los labios se les observa un poco, muy poca movilidad y rígido. El fonema que más se le complica es la R. Gracias. Sí tiene que ver la parte física. Como bien nos está relatando Areli, esta rigidez que nota, pero más allá me voy a una parte que se llama aparato fonoarticulador. Tenemos que tener un aparato fonoarticulador bien afianzado. Tenemos a veces situaciones de un frenillo corto, que es esta parte que está abajo de la lengua, que no nos va a permitir articular bien. Hay una condición que se llama labio hendido o labio paladar hendido, donde hay fuga de sonido y no nos va a poder articular bien. O luego hay unas condiciones como puede haber un tipo de parálisis. Hay unas parálisis más complejas donde no observamos que no hay ni siquiera movilidad en las piernas o solo que hay cierta rigidez. Y toda esta parte motora, al final del día, el acto del habla, de producir el lenguaje, es un acto motor. Hay que trabajar sobre ello, por eso es cuando yo les comento que esta situación de la articulación tiene mucho que ver con praxias. Hay muchísimo información respecto a si están en uso o en desuso las praxias orofaciales. No se metan en controversias. Aquí vamos a trabajar por pistas fonémicas. Y dicho lo anterior, hablando de todas estas maravillas del lenguaje y del aula y de cómo esta parte de la lectura me va a poder ayudar a trabajar las habilidades de los alumnos para poder consolidar los aprendizajes, les quiero decir que aquí en el instituto hemos contado con la participación de más de 131 profesionales a lo largo de 6 generaciones de un diplomado que damos de lenguaje y donde están trabajando todas estas habilidades, todas estas competencias, todos estos conocimientos para poderlos desarrollar, y ellos están trabajando en un diplomado de lenguaje. Y ahorita estamos muy próximos a iniciar la 7ª generación del diplomado de lenguaje. Pero estamos más próximos, el 10 de febrero, a iniciar nuestro primer diplomado, nuestra primera generación de el diplomado en evaluación e intervención de las dificultades del aprendizaje. Por aquí abajo, en este recurso, se los compartió Majo. Abajo les voy a dejar aquí 2 ofertas educativas que muy probablemente les puedan interesar. Aquí en más información ustedes la apachurran y van a encontrar una página donde van a poder ver toda esta información. Aquí tienen el maestro José Andrés de la Torre Ayala, es el coordinador de este diplomado. Van a poder ver su plática donde les resuelven muchísimas dudas. Van a poder ver esta parte del temario, las unidades del diplomado de aula, este perfil de egreso, este perfil de ingreso, y lo más importante, que yo por eso estoy muy contenta de trabajar en el instituto, esta visión que tienen del modelo académico, donde nosotros tenemos todas estas actividades, como pudieron ver en mi taller, de que tenemos esa pregunta de inicio, esa actividad generadora, esta parte de repasar el conocimiento. Entonces, este es el modelo educativo que tenemos en el Instituto en Educación e Información Integral Profesional, Grupo Avance, que yo les recomiendo, ¿verdad? Déjenme salgo de esta presentación. Y aparte, a mi opinión, es muy, muy noble esta plataforma. También tenemos un diplomado en lenguaje, donde ustedes van a poder conocer también la oferta educativa. Está también la plática del maestro José Andrés de la Torre Ayala, donde pueden ustedes encontrar esta explicación muy puntual que hace del diplomado, donde nosotros vamos a conocer todas estas situaciones del lenguaje, de la adquisición y desarrollo del lenguaje, para poder también aterrizar en la intervención del lenguaje.
ahorita yo ya noto que son las 8 de la noche con 50 minutos y para no quitarle más su tiempo, pero sí les quiero invitar a que echen una mirada en nuestros testimonios, donde tenemos 6 generaciones de lenguaje, donde nuestros alumnos nos comparten en videitos muy cortos de 2 minutitos esos testimonios. Se los invito a que los escuchen, los vean, porque 131 profesionales nos han acompañado a lo largo de estas 6 generaciones. Próximo a abrir la 7ª generación. Y lo más importante esta noche, que los quiero invitar a la primera generación del diplomado de aula. ¿Sale? Déjenme abrir el chat. Tengo un niño que invierte las sílabas de las palabras, por ejemplo, caballo, ya lo leímos, caballo. Soy malísima para la memoria. Muchas gracias, excelente taller. No, al contrario, gracias a ustedes por estar comprometidos en su quehacer docente y excelente información. Y más excelente la participación que tuvieron ustedes. Y gracias a esa participación nosotros vamos a ir aprendiendo de todos. Quiero leer el comentario de Adriana, que dice: tengo un alumno de 4 años que en teoría forma oraciones, pero en casi todas las palabras utiliza porque para él es muy fácil de pronunciar. Entonces, aquí, ¿cuál sería la dificultad? Yo quiero creerle a Adriana que lo que nos quiere decir que hay una dificultad en la articulación, y entonces me está poniendo mucho la palabra T en palabras donde no va la T, la está sustituyendo, y entonces tenemos que apoyarlo muchísimo a construir palabras, principalmente consonante vocal, que tengan otra mezcla que no sea la T. Por ejemplo, popote, no parece tiene T, mamá, papá, pero quiero trisilábica, ahorita me vienen a la mente, hipopótamo también tiene T. Es que es muy fácil de pronunciar la T, pero tú invitarlo a que trabaje esas palabras. Camisa. Mira, aquí me está diciendo que en lugar de camisa dice tamisa. Camisa es gutural y es más fácil. Quiero que se pongan de lado y vean al aparato fonoarticulador, a la boquita, y piensen que hay fonemas que son bilabiales, como la y la bu. La t es interdental, ¿vale? Y entonces aquí tienes una propiocepción visual para poder articular ese fonema. Y conforme van retrocediendo en el alveolo del paladar, donde está la r y la l, que es en donde empiezan las dificultades, después vienen los velares como la ch. Primero los palatales como la ch, que está atrás del velo de los alveolos, y luego vienen las velares, que la k, la k, la j, y la j y la g. ¿Sale? Entonces, esta k del velo del paladar la pasa a interdental. ¿Por qué? Porque hay algo aquí de la propiocepción que se tiene que trabajar, ¿vale? Entonces tienes que trabajar más esta parte del velo del paladar. Es correcto, por ejemplo, dice taza en lugar de casa. Sí, porque esos velares se le están dificultando. Habrá que identificar por qué situación es. Aquí me viene a la mente un caso bien interesante que me llegó a mí, que lo estaban diagnosticando como del espectro autista, ya que él no articulaba, tenía una jerga ininteligible, ¿no? Prácticamente eran sonidos guturales. ¿Y qué pasaba con este paciente? Que lo hacen evaluación y todo, y era una experta en autismo. Me dice, es todo menos autista, échame la mano, velo. Yo dije, pues habrá que ver qué situación hay, ¿no? Entonces, el detalle era que en la historia clínica, yo hago la historia clínica, y a los 4 años de edad resulta que le siguen dando papillas, porque en su momento este pequeñito, cuando nació, tuvo reflujo y el doctor le dijo, no, pues tiene que darle así de comer. Y la mamá tuvo a bien seguirle dando de comer. Pues la verdad, entiendan muchísimo los papás, sean empáticos con los papás. Pues la mamá tenía la prioridad de salvaguardar la vida de su hijo, y pues por eso le daba papilla. ¿Y qué pasó con ese aparato fonoarticulador? Estaba totalmente flácido, pues no tenía que él masticar para nada, pues todos se lo daban en papilla. ¿Y qué pasó? Pues que no articulaba.
el velo del paladar, la tenía, pero sí falta. No, pues no articulaba nada de eso. Y ese caso fue bien interesante porque en 20 sesiones articuló completamente bien. Y no es que yo lo traigan conmigo y cure el autismo o el Asperger y demás en 20 sesiones, sino que no, nunca lo tuvo. Y por una condición de estilo de crianza, por una condición que la mamá asumió médicamente y el chamaco estaba vivo. Y si tenía reflujo y tenía riesgo de broncorespirar, el chamaco estaba vivo. Pero a los 4 años ya no estaba siendo funcional. Y aquí, como me dice esta Adriana, que te cambia habrá que ver si es el aparato fonoarticulador, si tiene que ver desde esta parte de cómo fue la lactación, desde cómo fue la alimentación, cómo está haciendo la alimentación, o tiene que ver con trabajar las onomatopeyas, trabajar lo que se llama oído fonemático, y todas esas habilidades y competencias son bien importantes desarrollarlas como docentes o como terapeutas para poder intervenir de una manera adecuada y eficaz. Y pues yo quiero darle las gracias a ustedes, de verdad me ponen gracias y muy buena información, pero muy buenas preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla siendo las 8:57. Les quiero agradecer muchísimo porque se me fue como agua este tiempo. Tenemos a 41 participantes y pues le doy la palabra a Majo.